Dios te bendiga, yo soy John Pirela y el día de hoy quiero compartir un tema que lo titulo Predicar el Evangelio sin temor. Mi lucha en este tiempo, mi inclinación, la inclinación de mis predicaciones han sido hacia el mensaje del Evangelio, porque es preocupante, es lamentable ver esto que sucede en la iglesia hoy en día, ver tantos predicadores, tantos líderes dentro de la iglesia, predicando un evangelio tan fuera de contexto, tan aislado del verdadero evangelio, que el mundo ya se está sintiendo cómodo con el evangelio, sin conversión, sin arrepentimiento. El mundo está aceptando el evangelio y el evangelio se ha vuelto algo de moda para el mundo. Y podemos verlo en muchos estados de los WhatsApp, historias en Instagram, en TikTok, en Facebook, de personas que no tienen nada que ver con la santidad, personas que no practican nada que tenga que ver con la vida en Cristo, personas que no van a una iglesia, personas que no son cristianas verdaderas, por así decirlo. Ese tipo de personas que necesitan que alguien les predique el evangelio tal y como lo predicaban Pablo, Pedro, los apóstoles. Ese tipo de personas, en vez de recibir un evangelio, lo que están es recibiendo charlas motivacionales por pastores, por predicadores, y esto verdaderamente que requiere atención de la iglesia, que la iglesia abra los ojos, que la iglesia mire y diga, no, hay que predicar el evangelio, estamos haciendo lo malo, estamos actuando en contra del verdadero evangelio. Es difícil para alguien que predique en nombre del evangelio, que reconozca y diga, verdaderamente me equivoqué, no estoy predicando el evangelio tal y como está en la Biblia. Me estoy dejando llevar, arrastrar por una nube de doctrina que está arrasando con la iglesia, que está haciendo daño a la iglesia y al mundo. Y una forma fácil de poder ver esto, no solamente a los predicadores, sino también a los hermanos que no tienen la oportunidad de predicar quizás, o no tienen el don, pero pueden ver lo que sucede en la iglesia. Cuando ustedes ven a un predicador, cuando ustedes analicen un mensaje, analicen el fundamento del mensaje, a dónde está llevando la mirada de la iglesia, si es a las cosas de este mundo, o en verdad están predicando algo que lleva la mirada de la iglesia a las cosas eternas, a las cosas que van a perdurar por toda la eternidad, aquello que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos. Debemos prestar mucha atención a los fundamentos de cada predicador, de cada pastor. Cuando están predicando, una expresión que escucho mucho es: este es el año de tu bendición. O Dios te tiene preparada una bendición. O lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a dar otra vez. Lo vas a recuperar. Tu bendición está apartada por Dios. Cuando en realidad la bendición que derramó Dios, la derramó el día en que nuestro Señor Jesucristo puso su vida por nosotros y se entregó a morir por nosotros, por nuestros pecados, y aplacó la ira que Dios tenía sobre nosotros porque éramos enemigos de Dios. Estábamos en el mundo sin Dios, sin un Padre espiritual, sin esperanza, ya que estábamos hundidos en el pecado. Estábamos siendo gobernados por el pecado. Ese día Cristo murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros entonces podemos esperar otra bendición? Aparte de Cristo, ¿cómo nosotros podemos ver las cosas materiales como bendición cuando el mismo Señor dijo
que son añadiduras. ¿Cómo nosotros podemos decir este es nuestro año, este es el año de nuestra bendición, cuando Jesús murió y pagó por nuestros pecados y nos libró de una condenación eterna en un infierno y nos dio vida con Él y nos entregó la libertad sobre el pecado y la libertad sobre la muerte por su nombre y por sus atributos? ¿Cómo nosotros podemos esperar que Dios nos bendiga después de darnos a su Hijo? ¿Qué podemos nosotros llamar, qué cosa material nosotros podemos desear tanto que podemos llamarlo bendición? Cuando Cristo murió, pagó por nuestros pecados y nos entregó una vida que es eterna. El Evangelio es eterno. El Evangelio es un mensaje que lleva a la eternidad. El Evangelio no es para que usted se haga millonario y rico. ¿Quiere ser rico? ¿Quiere ser millonario? Bueno, váyase al mundo. Esos deseos no son de un cristiano. Nosotros trabajamos, somos diligentes y queremos tener para ayudar a nuestros hermanos, para que nuestros hijos tengan oportunidades, y queremos vivir mejor siempre y darle una buena vida a nuestros hijos. Eso no es pecado, pero nuestro enfoque y nuestro anhelo no puede estar en las cosas del mundo. Y no puede ser que la iglesia tenga un predicador en el púlpito que le esté llevando la mirada a toda la iglesia, a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a las cosas de esta vida, y la iglesia no se dé cuenta. Eso no es evangelio. Voy a repetir esta frase, esto que he compartido en casi todos los videos, porque no me canso. El evangelio tiene 4 aspectos. 4 aspectos tiene el evangelio. Primero, Dios es justo y santo. Segundo, la ira de Dios está sobre los hombres porque nosotros no somos justos ni santos. Y el pecado separó al hombre de Dios y lo ha mantenido en enemistad, como enemigos. Tercero, Cristo pagó en lugar de ese hombre pecador. Cristo pagó en nuestro lugar, vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos, para que por su gracia nosotros fuésemos aceptados por Dios. Y Él aplacó la ira de Dios. Y ahora no somos enemigos de Dios, sino que somos sus hijos adoptados por el sacrificio de Jesús. Cuarto, nosotros, al reconocer que éramos pecadores, que somos pecadores de entre los hombres, y que Dios hizo la obra, porque Dios es justo, y que Dios hizo la obra por medio de su Hijo, y que solamente esa obra puede salvarnos, nosotros tenemos que arrepentirnos y venir a los pies de Jesús a pedir perdón, y recibiremos su amor como Padre. Pero no podemos cambiar el evangelio y ahora no explicarle al mundo que, oye, estás en enemistad contra Dios. Tu vida demuestra que eres enemigo de Dios. No puedes, tú no puedes con el pecado te domina. Dios es tu enemigo. Dios está enemistado contigo. Tú eres enemigo de Dios. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para quitar esa enemistad, para darte paz con Dios. Recibe su sacrificio. Acepta que eres pecador. Ven a Él, pídele perdón y Él te aceptará a ti. Te lavará tus pecados, te limpiará. Te hará una nueva criatura y te hará heredero del reino celestial. Pero arrepiéntete y ven a Él. No podemos cambiar este evangelio. Nosotros no podemos cambiar este evangelio. Y hoy en día en los púlpitos es lamentable, es triste y es tenebroso ver cómo los predicadores, todas sus predicaciones están inclinadas hacia la superación personal. A la superación personal, más que a la salvación de las almas. Nosotros no podemos cambiar el evangelio como lo intentó cambiar la iglesia romana, y después se levantaron nuestros hermanos protestantes quienes reformaron la doctrina.
No es posible que la misma iglesia ahora otra vez dañe la doctrina y necesitamos otra vez comenzar desde cero. Y que se nos vuelvan a enseñar, como dice el libro de Hebreo, los primeros rudimentos. Debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya doctores de la palabra. Personas que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio y le predican un mensaje mundano, un mensaje positivista, un mensaje que lleva la mirada de la iglesia a las cosas materiales y de este mundo, y no se dan cuenta. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, y no se dan cuenta. ¿Qué está pasando, iglesia? Despertemos y prediquemos el Evangelio del Señor. ¿Para qué fue el sacrificio de Jesús? Jesús no murió en una cruz para que tú tuvieses un carro, un Ferrari. Jesús no murió en una cruz para que tú te superaras personalmente en este mundo. Porque entonces, ¿cómo dejamos a los apóstoles, quienes murieron siendo pobres, y a todos, la mayoría, los mataron por el Evangelio? Primero, Jesús murió para salvarnos del fuego de la ira de Dios, como dice Juan 3:17, porque el que no ha creído ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Pablo dice en el libro de Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que hacen impiedad e injusticia. ¿Sabe quiénes son esos? Todos nosotros antes de llegar a Cristo. Y el mundo que no ha llegado a Cristo, de ellos está hablando Pablo, cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esas personas. Como dije en el segmento pasado, que dicen, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Dios no va a enviar pecados al infierno. Dios va a enviar personas al infierno. Primero, Jesús murió para salvarnos de esa ira. Segundo, Jesús murió para libertarnos del pecado. Una persona, como dijo el hermano Paul Washer, una persona que dice, Cristo me hizo libre y sigue viviendo una vida mundana, yo le pregunto, ¿de qué te hizo libre el Señor? Porque según las Escrituras, Jesús nos libró de la ira del pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es parte del Evangelio. La santificación de las almas, la santificación de las personas, es parte del Evangelio. Para eso se les predica. Hay una marca clara en esta salvación. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice que Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invoca al Señor debe apartarse de la iniquidad. No puede ser que un predicador, un líder de una iglesia, esté más pendiente de la chequera del hermano, de la cartera, que de su vida espiritual. No puede ser que llegue una persona que no tenga nada que ver con el Evangelio, que su vida no demuestra santidad, que escucha pura música que desagradan a Dios, que se la mantiene en discoteca, con una cerveza en una mano y un cigarro en la otra mano, y llega a una iglesia y se sienta cómodo. El mensaje no lo regañe. El mensaje no le diga, oye, tú no eres hijo de Dios. Debes arrepentirte de tus pecados. No, sino al contrario. El mensaje lo hace sentir cómodo. Es lamentable. Es lamentable. Hay hasta homosexuales que van a las iglesias o participan en las marchas por Jesús. Marchas por Jesús. ¿Cuándo, en qué parte de la Biblia Jesús manda hacer marchas a la iglesia? En una marcha que no se le dice a nadie, oye, arrepiente de tu pecado. A nadie se le dice eso, sino Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y el mundo dice, bueno, a mí me aman tal y como soy.
¿Para qué me voy a arrepentir? Mire, los apóstoles no le profetizaban cosas lindas al mundo. Yo estoy asombrado de ver tantos estados, historias en Facebook, en TikTok, de pastoras, entre comillas, porque la pastora no existe en la Biblia, de pastoras, pastores, predicadores, que están en Facebook, en TikTok, y para obtener like, para que le envíen muchos corazones, florecitas, y hacer dinero con las redes sociales, empiezan a predicar lo que el mundo quiere escuchar. ¿Y qué es lo que el mundo quiere escuchar? Este es el año de tu bendición. Un contraste grande que podemos ver también entre los predicadores de hoy en día y la predicación de los apóstoles es que cuando Pedro predicaba, Pedro no estaba diciendo a las personas, profetizándole cosas buenas. Cuando Pablo le predicaba al mundo, Pablo no le estaba profetizando cosas buenas. Estos predicadores que se la mantienen llamando la atención al mundo, diciéndole cosas bonitas que el mundo quiere escuchar. Por eso es que están en los estados del mundo, en las historias de las redes del mundo, porque el mundo los quiere escuchar, porque al mundo le encanta lo que ellos están diciendo. Ellos no le predican el evangelio, ellos no les abren los ojos al mundo. Para ellos todo el mundo es hijo de Dios. Y todo lo que habla ese tipo de predicador, todo es bueno y es bendito, todo es bendición. Este es tu año, este es el año tuyo, Dios te va a bendecir, este es el año, Dios está contigo, Dios sí puede, tú sí puedes. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué evangelio es ese? Poner un mensaje de bendición en un estado, diciéndole a todo el que ve este estado, este es tu año, Dios te va a bendecir este año, este es tu año. ¿Y dónde está el evangelio? ¿Dónde queda el evangelio? ¿Dónde predicamos el evangelio? ¿A quién les va a decir? Arrepiéntete y ven a Cristo y Él te va a recibir. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús, pide perdón, que en Él hay amor. ¿Quién le va a decir eso? ¿Quién le va a decir, oye, te estás desviando, vas al infierno, vas camino al infierno? Ven a Cristo, pide perdón, arrepiéntete y tendrás salvación. ¿Quién les dice? Nadie le va a avisar. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 en adelante, cuando ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Después que Pedro les había demostrado su posición delante de Dios y la obra que Dios había hecho por Jesús, ellos le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué hacemos? Pedro le respondió, este es el año de la bendición. No, Pedro no les dijo eso. Pedro les dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque Pedro fue un apóstol enviado con un mensaje de reconciliación, como dice Pablo. Nosotros recibimos una reconciliación y somos enviados a predicar un mensaje de reconciliación. Pero ¿a quién vamos a reconciliar? Vamos a reconciliar a dos seres que están enemistados, que son enemigos. Entonces, el mundo cree que está amistado, que está en amor con Dios, que está en comunión con Dios, que Dios los ama tal y como son. No, nosotros venimos con un mensaje que primero le hace ver al mundo que está enemistado con Dios. Le hablamos el evangelio, le hablamos de el sacrificio de la cruz, y el que acepte este mensaje y se aferre a él, se arrepienta de su pecado y pida perdón, será reconciliado con Dios, será heredero del reino de los cielos. Pero no podemos cambiar el mensaje, no podemos saltarnos la primera parte ni la segunda, que es que Dios es justo y que el hombre es pecador y que están enemistados. No podemos, a menos que no amemos al mundo, a menos que no amemos a las personas. Pero si usted predica un mensaje con amor, oiga, no lo pierda más, no lo desvíe más,
No lo lleve al infierno, llévelo a la salvación. Pablo fue otro ejemplo, predicador del evangelio. Lo vemos en Atenas predicándole a todo el mundo y diciéndole: ahora Dios manda a todo hombre que se arrepienta, en todo lugar que se arrepienta, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos, por aquel varón, dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Y no solamente ese día. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 24 en adelante, Pablo, estando preso en Cesarea por 2 años, Pablo le predicó a Félix, dice el pasaje. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la bendición que Dios iba a derramar ese año sobre Félix, no dice eso, porque eso no es evangelio. Dice: y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora. Se atemorizó. En otras versiones dice: se espantó. Cuando Pablo le habló del juicio final, del juicio de Dios, de la ira de Dios, del dominio propio, Pablo le estaba hablando de que él tenía que arrepentirse, de que su vida lo iba a llevar al infierno. Por eso se espantó. ¿Sabe por qué? Porque él no quería arrepentirse. Pablo tuvo la oportunidad de decirle a Félix: Félix, Dios tiene un gran propósito para tu vida y tu familia. Lo que el enemigo te arrebató, Dios te lo va a recuperar y te lo va a multiplicar por 15. Este es el año de tu bendición. Y Félix quizás lo hubiese hasta soltado, le hubiese dado libertad. Pero no, Pablo le dijo y le predicó el evangelio. Nosotros no podemos cambiar el mensaje del evangelio, hermano. Estamos haciendo daño a la iglesia. Así que, por favor, si usted va a predicar el evangelio, prediquemos el evangelio. Digámosle al mundo: ok, predique con amor, predique con amor. Ven a Cristo, en Él hay salvación, en Él hay perdón. Dios borrará todos tus pecados. Pero tienes que aceptar que tú eres un pecador, que eres enemigo de Dios, que eres parte del ejército enemigo de Dios, que eres parte de las tinieblas, que eres pecador, que tú no puedes llegar al cielo solo, que has hecho todo lo malo, todo lo que Dios aborrece. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete que Jesús murió por tus pecados y Él te puede aceptar. Si vienes con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Acepta que eres pecador y ven a Cristo. Ahora vamos a cambiar el mensaje del evangelio y a decir: acepta a Cristo en tu corazón, que Él quiere entrar. Vaya a aceptarlo, pobrecito, aceptarlo. Acepta. Ay, Dios, no te da cosita. Acepta a Jesucristo. No podemos, hermano. Cristo te ama. Con una cerveza en la mano y un cigarro. Cristo te ama. No, hermano, eso no es evangelio. Reaccionemos y prediquemos el evangelio sin temor a toda criatura, pero el verdadero evangelio. Dios les bendiga y muchas gracias.